Hola, de nuevo a todas y todos. Seguimos con el equilibrio químico, pero vamos a utilizar ahora el principio de Le Chatelier en esta cuestión para ver cómo se puede modificar o alterar un equilibrio y cómo va a evolucionar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos dan una serie de modificaciones, pero lo primero que nos dicen es que vamos a utilizar el principio de Le Chatelier. Pues lo primero, si uno está en un examen, es enunciar o escribir el principio de Le Chatelier. ¿Qué dice el principio de Le Chatelier? Que cuando una reacción química o un sistema está en equilibrio y sufre alguna perturbación, es decir, algún cambio en sus magnitudes que lo mantienen en equilibrio, pues entonces lo que hace es evolucionar en el sentido en el que compense esa perturbación. ¿De acuerdo? O bien hacia productos o bien hacia reactivos, pero para volver a alcanzar otra vez un estado de equilibrio. Bien, una vez enunciado con vuestras palabras, empezamos a ver cómo contestar y cómo justificar, por favor, ya no como en bachiller, que sea a la derecha, a la izquierda, como la yenca, no, hay que justificarlo todo. Vamos al primer caso. Nos hablan de un aumento de presión total, ¿vale? Entonces, cuando nos hablan de presión total, lo que tenemos que saber es que el producto, si tenemos gases, y es el caso, de la presión por el volumen va a ser constante, ya que nos dicen que temperatura constante, ¿de acuerdo? Era NRT. Muy bien, pues entonces, presión por volumen constante. Bien, entonces, ¿cuál es la perturbación que yo hago? ¿Cuál es la modificación? Es aumentar la presión total. Si el producto presión por volumen debe ser constante, esa perturbación es lo mismo que si hubiéramos disminuido el volumen total. Y como el volumen total aparece en la definición de concentración, moles partido volumen, que el volumen disminuya que está en el denominador, es el mismo efecto que nos hubieran dicho que aumenta la concentración. ¿De acuerdo? Esta es la perturbación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para contrarrestar esa perturbación? Pues el sistema debe disminuir la concentración. Como veis por la fórmula, lo que debe es disminuir el número de moles de gases. Es decir, debe evolucionar hacia donde haya menor número de moles gaseosos. Entonces, este efecto depende de la estequiometría. Entonces, por estequiometría, vemos que donde hay menos es en reactivos. Pues entonces decimos que el sistema evolucionará espontáneamente hacia reactivos. Muy bien. B. Añadir o aumentar la cantidad de hidrógeno. No nos dice si moles, presión, pero da igual. Si aumenta por los moles, aumenta su presión parcial, etc. Entonces, ¿con qué tengo que razonar esta perturbación? Esta perturbación la tengo que razonar con Q y compararlo con la constante de equilibrio, ¿vale? Bien, antes de la perturbación, en equilibrio, Q era igual a la constante, que en este caso sería, como todos son gases, el hidrógeno al cuadrado por el oxígeno partido la concentración de agua al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto tiene un valor, el que sea, igual. Ahora bien, perturbamos. ¿Cómo perturbamos? Añadiendo hidrógeno, es decir, aumentando la concentración de hidrógeno. Pues entonces cambia Q. Q ahora será el hidrógeno nuevo elevado a 2 por el oxígeno partido la de agua al cuadrado. Entonces, al haber aumentado esto, hemos hecho que Q sea más grande que la constante de equilibrio. Y entonces, el sistema va a evolucionar para contrarrestar. Entonces, ¿cómo hace que de nuevo Q valga menos y vuelva a estar en un estado de equilibrio y tal? Pues disminuyendo el hidrógeno, es decir, gastando el hidrógeno. Y para gastar el hidrógeno debe ir hacia reactivos, porque el hidrógeno se combinará con el oxígeno para dar agua y se consumirá ese exceso de hidrógeno que hemos puesto. Bien, atención, aumento de la temperatura.
Este año la temperatura solo se va a poder justificar con la ecuación de Van 't Hoff. Si no, no tendrá valor lo que digáis, ¿de acuerdo? En bachiller lo hacíais de otra manera, pero ahora ya no estamos en bachiller. Ecuación de Van 't Hoff. ¿Qué dice la ecuación de Van 't Hoff? Que el neperiano de la Kp a la temperatura 2 respecto a la Kp a la temperatura 1 vale lo mismo que menos incremento de entalpía estándar partido R por la inversa de la temperatura final menos la inversa de la temperatura inicial. Muy bien, ¿cómo tengo que hacer esta cuestión? Pues tengo que ver el signo de incremento de H, que para eso me lo dicen aquí, es endotérmica, positivo, y luego vamos a ver lo que me dicen. Me dicen que aumente la temperatura, calentar, por ejemplo, sería también otra palabra, es decir, que la temperatura final sea más grande que la inicial. Si eso es así, las inversas son más pequeñas. Entonces, veamos con toda esta información qué signo tienen estos dos factores de la ecuación de Van 't Hoff. Como incremento de H es positivo, pero con este menos saldrá negativo, y como 1 partido de 2 es más pequeño que 1 partido de 1, cuando restemos será negativo. Entonces, ¿cómo será el neperiano de Kp2 partido Kp1? Pues será menos por menos más, un número positivo. Cuando el logaritmo es positivo es porque el cociente de los dos números es mayor que la unidad, o lo que es lo mismo. La Kp a la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. Es decir, si aumenta T, aumenta la constante. Y como la constante de equilibrio es el cociente entre productos y reactivos, aumentan los productos. Por lo tanto, la reacción evoluciona hacia productos. Bien, y el último caso dice disminuir el volumen total del recipiente. Este es el mismo caso que aumentar la presión total, es decir, es el apartado A de nuevo, pero hecho de otra manera. Por lo tanto, ya está contestado.